buenos días. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a todos los presentes y los que se encuentran también viendo nuestra retransmisión a la conferencia El Archivo General de Indias de las Ordenanzas a Internet, a cargo del licenciado Manuel Rabina Martín, director del Archivo General de India. Agradecemos también y saludamos la compañía el día de hoy del señor Carlos Ruiz, director del Instituto de Cultura de Puerto Rico, y el arquitecto Pablo Ojeda, también de la misma institución. De inmediato también saludamos a la mesa de honor, quienes hoy nos acompañan: el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación; el señor Carlos Ruiz, director del Instituto de Cultura de Puerto Rico; el doctor Genaro Rodríguez Morel, encargado de la misión copiadora de la Academia Dominicana de la Historia en el Archivo General de Indias. Y claro está, a nuestro invitado de hoy, el licenciado Manuel Rabina Martín, director del Archivo General de Indias y quien por más de 20 años dirigió el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, su provincia natal. De inmediato vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Roberto Casá. Es una gran ocasión para nosotros, los integrantes del Archivo General de la Nación, tener la presencia del director del Archivo General de Indias, el doctor Rabina, por muchas circunstancias. Primero, porque el Archivo General de Indias es la fuente nutricia de la información histórica principal relativa a 3 de los siglos de nuestra historia. Es decir, es un archivo fundamental para el conocimiento de nuestro pasado, con el cual han tenido relación los principales historiadores dominicanos. En este momento, como les explicará inmediatamente después el colega Genaro Rodríguez Morel, quien está coordinando la labor de digitalización, se está haciendo una gestión, un proceso de digitalizar los fondos relativos a la República Dominicana en el Archivo General de Indias, pero también en otros 3 archivos estatales españoles. Esto tendrá una trascendencia extraordinaria en el desarrollo cultural de nuestro país, porque pondrá a los dominicanos con la facilidad de consultar directamente aquí y por internet estos valiosísimos fondos que son poco conocidos por la generalidad, incluso de los historiadores profesionales de nuestro país. El Archivo General de Indias, además de esta importancia que tiene para nosotros y para los pueblos de América Española principalmente, es un archivo de categoría mundial, porque, como nos explicará el doctor Rabina, contiene información relativa a viajes, a relaciones. Nos comentaba hace unos minutos que el mapa más antiguo de China se encuentra en el Archivo General de Indias como un elemento indudablemente trascendente para la historia de este gran país. De manera que hay una experiencia, hay un haber archivístico, un valor informativo extraordinario en este archivo. Es una tremenda ocasión para nosotros aprender de lo que hay y de la experiencia operativa como archiveros que tienen los facultativos del Archivo General de Indias. En este momento, en este encuentro de nosotros, integrantes del Archivo General de la Nación, tenemos también el placer, el privilegio, el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Ruiz y el arquitecto Ojeda, director y ejecutivo del Instituto Puertorriqueño de Cultura, o de la Cultura Puertorriqueña, perdón, que han tenido a cargo la representación de Puerto Rico en la Feria Internacional del Libro, y, como dato que todavía muchos de ustedes no conocen, han dejado una colección bibliográfica de Puerto Rico extraordinaria que nutre los contenidos, los propósitos de la Biblioteca del Archivo General de la Nación. Es algo valiosísimo. Los invito ya a todos ustedes a consultar esta valiosa bibliografía. Es un punto de arranque
nuevo en las relaciones con el país hermano, que se prolonga desde el inicio de la gestión nuestra, con la llegada de 2 archiveros puertorriqueños que llegaron al país de manera generosa, sin interés de ningún género, simplemente con el cometido de ayudarnos cuando era necesario. Estamos muy agradecidos doblemente, en todo sentido, a los amigos de Puerto Rico, y es para nosotros un honor tener al profesor Ruiz entre nosotros. De manera que los dejo, muchas gracias, los dejo en compañía ahora del profesor Rabina, pero antes Genaro Rodríguez va a dar una información sobre el contexto en que se está dando la digitalización de los fondos relativos a nuestro país. Debo decirles además que, perdonen que esto no lo tomé en cuenta al inicio, que esta labor se está haciendo gracias al convenio firmado por los gobiernos, los estados del Reino de España y de la República Dominicana, con la intervención decisiva por una parte del embajador de la República Dominicana en España, doctor Olivo Rodríguez Huertas, y del subdirector general de Archivos Estatales de España, doctor Severiano Hernández. Los dejo entonces con Genaro Rodríguez. Buenos días, doctor Carlos Ruiz, encargado del Instituto de Historia de Puerto Rico, Manuel Rabina Martín, director del Archivo General de Indias. Como decía el doctor Casá, desde hace unos años, cuando el actual embajador de la República Dominicana en España, comenzamos a tratar la posibilidad de que se hiciera un convenio para que los fondos de los archivos españoles, todos, Indias, Simanca, Archivo Histórico Nacional, pudiéramos traer toda esa documentación para acá. El año pasado ya definitivamente pudimos firmar el convenio para que se comenzaran a digitalizar los fondos. Para dicho trabajo se contrató una empresa española, Binfra, que ha estado muy vinculada al Archivo General de la Nación nuestro, y se materializó la idea. Ya tenemos la primera partida de documentos de más de 70.000 imágenes. El fondo completo de documentos que se va a digitalizar supera el 1.000.000 de imágenes. O sea que dentro de un año aproximadamente tendremos la facilidad de poder consultar toda la documentación de los siglos XVI hasta el XIX que pertenecen al gobierno español. Gracias a la disponibilidad del licenciado Manuel, tenemos ese privilegio. Por primera vez en la historia de España, los fondos de los archivos españoles son cedidos a otros países. Posiblemente estamos haciendo algunas gestiones para que fondos como los de Puerto Rico también se digitalicen y que lo tengamos todo. Así que es una labor y que debemos resaltar el papel que ha jugado el embajador Rodríguez Huerta para que fuera posible. También tenemos que agradecer al Banco Popular, que ha sido la institución que ha financiado el proyecto de digitalización de los fondos del Archivo de Indias. Muchas gracias y lo dejamos con el licenciado Marín. El licenciado Manuel Rabina, antes de dirigir el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, fue jefe del Servicio de Racionalización y Asistencia Técnica del Ministerio de Cultura, subdirector del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, subdirector del Archivo General y de la Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, jefe del Servicio de Archivos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta de Andalucía también. En el campo de la enseñanza ha sido profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Sevilla, profesor de la Escuela de Documentalistas, profesor también visitante en la Universidad Católica de Buenos Aires,
en los másteres de archivística de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Cádiz, y así también profesor invitado de la Universidad de Florida. Ha escrito más de 80 publicaciones especializadas, fundamentalmente en la temática archivística y de historia. Sin más, los dejamos con el licenciado Manuel Rabina Martín y la conferencia El Archivo General de Indias de la Ordenanza a Internet. Buenos días. En primer lugar, en España se dice, hay un dicho que dice, de bien nacido ser agradecido, pues mi gratitud por esta invitación para participar en el Archivo General de la Nación, a la celebración de este convenio que va a marcar un hito en la historia de los archivos de Santo Domingo, pero también va a marcar un hito en la historia del Archivo General de India. Y mi obligación en esta invitación es darles a ustedes una visión general de lo que es el Archivo General de India, que es una institución bastante compleja y bastante más importante de lo que a primera vista pudiera parecer, porque se trata simplemente de un archivo. Pero cuando termine mi pequeña conferencia, me gustaría que todos ustedes sacaran la impresión de que el Archivo de India es algo más que un archivo. Este es mi objetivo. Y para entender, igual que para entender muchas cosas de las que pasaron en América, hay que remontarse a la Edad Media española, cosa que mucha gente no hace y no acaba entendiendo cómo pasaron las cosas. No sé si ustedes saben, porque ahora que en la prensa sale tanto, España está formada por la unión de dos países distintos, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. La Corona de Castilla era el matrimonio del rey Fernando de Aragón con la reina Isabel de Castilla. Bien, como todo país en el mundo, fíjense, tiene siempre una capital. Y en la capital siempre tiene el gobierno. Y donde está el gobierno y está la capital, siempre está el archivo. Entonces, la Corona de Aragón, clarísimamente del siglo XI, siempre tuvo la capital en Barcelona, y el archivo de la Corona de Aragón está en Barcelona, porque el archivo siempre es un elemento esencial del gobierno. La información la tiene que tener siempre a mano. Sin embargo, la Corona de Castilla no era así. La Corona de Castilla había un gobierno, era el rey, pero el rey era itinerante, no tenía una capital, sino que el rey iba de ciudad en ciudad porque el rey impartía justicia. Entonces, con él se desplazaba la oficina que expedía los documentos, con él se desplazaba el archivo, mientras que el archivo no fue muy grande. Cuando fue muy grande hubo que buscarle soluciones, y la solución fue pues algún monasterio, algún castillo, alguna casa particular, es decir, que estaba un poco repartido. Fíjense la diferencia. El archivo de la Corona de Aragón, con todos los documentos en Barcelona desde el siglo XI, y en el siglo XV en Castilla los documentos estaban repartidos porque no había una capital. Esto termina cuando el rey Carlos V, el emperador, decide que los documentos no podían viajar. Los documentos son esenciales para la vida de los países y para la vida de las personas. Si no existieran, no sabríamos quiénes somos. Entonces decidió crear un archivo, unir todos los documentos en un solo archivo. Y es el Archivo General de Simancas. Buscó, fíjense, un castillo que estaba lejos de todo. Está a 200 kilómetros de Madrid, a 8 kilómetros de Valladolid, y un castillo, es decir, una fortaleza donde poner la información. Y él dio la orden de que a partir de entonces nadie tendría acceso a esa información. La información es poder, y por lo tanto el rey era el único que se podía tener el acceso a ese poder. Castillo militar con una guarnición militar. Bien, esta fue la solución que se dio en Castilla, que es una solución única en el mundo, que el archivo no está cerca del gobierno, porque su hijo, Felipe II, decidió que ese sistema itinerante era una locura y decidió que Castilla y España tuviera una capital. Y esa capital se puso en la ciudad de Madrid, que está en el centro geográfico de España, pero claro, se produjo el fenómeno de que está lejos del archivo, hasta a 200 kilómetros. Cada vez que hacía falta un papel había que desplazarse a Simancas para poder obtener el papel.
Este es un sistema que se demostró desde el principio que era ineficaz y que Simancas no funcionaba. Fíjense que en Carlos III, el gran rey Carlos III, buscó un documento de Simancas. Él tenía la obsesión contra los jesuitas de que quería expulsarlo y quiso buscar el expediente de un obispo de México que se llamaba don Juan de Palafox y Mendoza, porque lo quería canonizar. Palafox se había peleado con los jesuitas y entonces el rey mandó que se buscara el expediente de Palafox en el archivo de Simancas. Y el expediente no aparecía. El rey mandó, fue tanto el interés que mandó al secretario de India a buscarlo, no apareció, mandó al presidente del gobierno, que era el conde de Floridablanca, con todo un equipo de personas para buscarlo y no apareció. Entonces ya sacaron la impresión de que Simancas era algo que no funcionaba y que necesitaba una reforma. Esto que a ustedes les parece una cosa un poco absurda o lejana, está en la base de por qué se crea el Archivo General de Indias. En la base está en eso, en el problema que generaba el archivo de Simancas. Bien, este archivo Felipe II lo concibió como un archivo cerrado al público. Hay una leyenda de que el conde de Salinas pidió un documento del archivo de Simancas y el rey, que era un hombre muy minucioso, puso al margen de la consulta, dice, que se le conteste que se está buscando. Y nunca le contestaron, porque la información no se cedía. Bien, pero en el siglo XVIII, el segundo gran elemento que va a dar origen al archivo de India es que, como ustedes saben, desde el principio, desde el minuto 1 de la presencia de España en América y en Asia, hubo una crítica constante a la acción española, lo que nosotros hemos conocido siempre como la leyenda negra, una literatura reiterativa criticando todos los actos, buscando siempre lo negativo de la acción de España en América. Y España, sin embargo, desde el siglo XVI, XVII y XVIII, nunca había respondido, jamás. Hay un solo libro editado por el gobierno español para defenderse de los ataques contra España, que muchos de ellos proceden de españoles, Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, Antonio Pérez, que habían dado unas cifras que se habían venido repitiendo. Pero quiero que ustedes tengan claro, porque es la verdad, que ninguno de los libros que se publicaron contra España vieron nunca un solo documento. No vieron nunca ni un solo documento. Todo es dicen que dicen. Hasta que en el siglo XVIII se publicaron dos libros contra España. Uno en un panfleto, que era el del abate Reynard, pero el otro era un gran libro, de William Robertson, que era una historia de América. Robertson pidió al rey que le dejara ver Simancas, y le dijeron que no. Pero el libro de Robertson era y es todavía un gran libro. Pero cuando el rey lo leyó, y sobre todo lo leyó el secretario de Indias, que se llamaba don José de Gálvez, marqués de Sonora, pues no les gustó el libro. Y entonces tomaron una decisión verdaderamente insólita, que era, vamos a responder a ese libro, a esos dos libros, con otro libro, un libro escrito por España para defender la imagen de España, pero que va a ser un libro documentado. Es decir, vamos a encargarle a una persona que escriba una historia de América. Y fijaros que en el siglo XVIII ya la corona había nombrado a la Academia de la Historia, que está radicada en Madrid, como cronista de India. Y el ministro dijo que no, que sea un historiador profesional, y buscaron a un valenciano que se llamaba Juan Bautista Muñoz, y el rey le dio toda clase de medios, dinero, personal, copistas, para que fuera por todos los sitios de España donde había documentos de la presencia española en América. Estuvo en Simancas, estuvo en Madrid, estuvo en Sevilla, estuvo en Cádiz y en todos aquellos sitios. Juan Bautista Muñoz estuvo 3 años seleccionando, copiando y viendo documentos. Y al final hace un informe al rey. Y en el informe le dice, Majestad, lo que usted pretende es una idea muy sensata, pero yo le aconsejo que usted haga lo siguiente, que en vez de dejar todos los archivos referentes a América
en estas ciudades que usted reúna todos los documentos en un solo archivo y que sea así mucho más sencillo escribir la historia de América. Y curiosamente el rey, y sobre todo Gálvez, que era una persona extraordinariamente inteligente y audaz, pues decidieron que sí. Entonces, cuando la primera importancia del Archivo de India es que es el primer archivo del mundo que surge por una materia. La materia es América. Y se reúnen archivos de distinta procedencia, es decir, archivos del Estado y archivos que no son de la administración del Estado, archivos de distintas ciudades, se reúnen en una sola institución para servir a la historia de América. Pero ojo, quiero hacer un pequeño paréntesis. No interpreten ustedes que Carlos III era un revolucionario y que quería que al día siguiente la sala de lectura del nuevo archivo iba a estar llena de todos los investigadores. No, seguía el régimen de Felipe II. Allí nada más que entraba el historiador oficial de la corona, que era Juan Bautista Muñoz. Pero el rey y Gálvez dijeron que sí. Y ahora, a partir de aquí, hay un cambio enorme, un cambio copernicano, porque crear un archivo es una cosa administrativa, que no tiene mayor importancia. Todos los países están todo el día creando archivos. Sino que a partir de entonces se hace, el cambio es que todas las medidas que se toman fueron unas medidas de carácter político. Ya no se trata de un archivo, se trata de un símbolo político. Y el Archivo General de India, lo vamos a ver después, son tres cosas, y una de ellas es un símbolo político de la nación española. Así de sencillo. Entonces lo primero que dijeron es, bueno, ¿cómo le llamamos? El archivo de Simancas se llama, malmente llamado Simancas, porque se iba a llamar el archivo de la Corona de Castilla, como se llama Corona de Aragón. Pero en Simancas todo el mundo le decía el Archivo General de Simancas. Entonces, ¿el nuevo nombre cuál va a ser? Pues le vamos a decir Archivo General, que es decir, que tiene que tener todo, de Indias en plural, porque se refiere siempre, y se olvida muchas veces, a dos Indias. Las Indias orientales, que es Asia, y las Indias occidentales, que es América. Fíjense que todo el mundo cree que el Archivo de India es esencial para la historia de América, y yo me atrevería a decir que incluso más todavía para la historia de Asia en el siglo XVI y XVII, porque está todo el archivo de la Audiencia de Filipinas. Archivo General de India. Pero la segunda medida más importante es, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos el archivo? Pensaron arreglar Valladolid. Pensaron Madrid, porque, hombre, si se habían quejado de que Valladolid estaba lejos, lo lógico era haberlo puesto en Madrid, que era donde estaba la corte y la corona. Pero no, decidieron ponerlo en la ciudad de Sevilla, porque Sevilla es el símbolo de los descubrimientos. Aunque Colón no salió de Sevilla, pero los grandes descubrimientos menores, y ahora vamos a celebrar el 5º centenario de la salida de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, salieron todos del puerto de Sevilla, que es un puerto interior al que el rey le había dado el monopolio del comercio con América. Entonces decidieron que fuera Sevilla como símbolo, a la orilla del Guadalquivir, que es esa autopista que comunica España con América durante toda la época colonial, que fuera allí donde se pusiera el nuevo archivo. Y dijeron, bueno, pero hay que buscar un edificio que sea lo suficientemente importante, lo suficientemente simbólico, que a todo el que lo visite, que quede un testimonio realmente de que la historia de lo que España hizo en América para la visión de los españoles fue sencillamente grandioso. Otros podrán pensar lo que les dé la gana. Grandioso. Y entonces buscaron, entre los edificios, buscaron uno que estaba un poco abandonado, que es un edificio que es una pena que no pueda dedicarle tiempo, porque es un edificio fantástico, que es la Casa Lonja de Mercaderes, que es un edificio que se tuvo que construir en el siglo XVII, cuando Sevilla tuvo el monopolio del comercio con América. Fue tal el crecimiento económico que hubo que necesario construir un edificio para albergar el consulado de Sevilla. Ese edificio se llama la Casa Lonja, lo mandó construir el rey Felipe II y lo construyó Juan de Herrera.
que es un arquitecto simbólico de España porque fue el que construyó el monasterio del Escorial. Es un edificio diseñado como una lonja. Una lonja es un edificio cuya planta baja es diáfana para que se reúnan los comerciantes, y en la planta alta es un edificio para oficinas. Es un edificio de una belleza extraordinaria, de una grandiosidad extraordinaria, pero que en el siglo XVIII estaba desocupado. Porque no sé si ustedes saben que todo ese monopolio que tenía Sevilla con el comercio con América se tuvo que desplazar a Cádiz por el problema del río Guadalquivir. El puerto de Sevilla es un puerto fluvial y no tenía la suficiente calado para los buques. Entonces, poco a poco, la flota se desplazó a Cádiz, que se convirtió en la cabecera de la carrera de Indias, y el edificio de la Lonja de Sevilla quedó abandonado. Entonces, Carlos III decidió que en la planta alta de la Casa Lonja se pusiera el archivo. Los comerciantes abandonaran la planta alta, se pasaran a la planta baja, y en la planta baja estuvieran los comerciantes y en la planta alta estuviera el archivo. Bien, una solución bastante curiosa. Y entonces, igual que les he dicho, la medida política, a partir de entonces empieza una serie de medidas políticas que, porque me han dicho que no me debo de alargar demasiado, se las resumo en una frase que dicen los documentos. Dice: en arreglar la Casa Lonja para convertirla en Archivo General de India se gastaron ingentes cantidades de dinero. Es el único archivo del mundo que se construyó de lujo. De lujo. Entonces, te dijeron, todo además tenía que ser productos españoles. Se dijeron, bueno, vamos a poner unas estanterías que sean de una extraordinaria belleza. Estudiaron cuál era la madera que menos se deterioraba, que es la más cara, que es la caoba y el macho fresno, y trajeron toneladas y toneladas de Cuba, que era española, para abastecer al Archivo General de India. Mármol, todo está lleno de mármol y de jaspes, pero no mármol de Génova, país extranjero, tenía que ser mármol de la Sierra de Málaga. Y así empezó una obra de reforma, que se tiraron todos los tabiques y se hizo una adaptación que pone en los documentos, se hizo con solidez, magnificencia y gusto. Y ahora les voy a pegar un pequeño inciso, una pequeña anécdota. El otro día, cuando ardió Notre Dame de París, nos llamaron, hicieron un reportaje en el archivo, porque claro, quedaban asustados del peligro que podía tener el archivo de desaparecer por el fuego. Y digo, no, porque Carlos III tuvo la precaución de elegir un edificio que no tenía maderas. El archivo no tiene vigas, el archivo es todo de piedra. O sea, fíjense que ya desde el 18 se habían preocupado de que el archivo fuera lo suficientemente sólido y amplio para resistir los documentos. Lo de amplio lo digo con un poco de sorna, porque precisamente el cáncer del archivo es que desde el principio era pequeño. Fíjense qué gran tragedia. Y entonces se dio la orden que se hiciera la obra, gastando enormes cantidades de dinero, se reformó, se hizo una escalera imperial, etcétera, etcétera. Y el rey dio la orden de que inmediatamente tenían que trasladarse los documentos de los distintos sitios, o sea, Valladolid, Madrid, Sevilla y Cádiz, a Sevilla. Fíjense que para acelerar la obra, el rey dio la orden que se paralizara la construcción de barcos de la Carraca, que los barcos se hacían con madera de caoba, para que la madera de caoba se trasladara a Sevilla para que el archivo se hiciera. O sea, que el archivo se hizo a toda velocidad y utilizando, como ponen los documentos, ingentes cantidades de dinero. Entonces, de la orden de trasladar. La primera expedición de documentos, no sé si ustedes se sitúan dónde está Valladolid y dónde está Sevilla. Valladolid está en el norte, está en la meseta castellana, y está a unos 600 kilómetros de Madrid. La primera expedición fueron 27 carretas que salieron en carretas protegidas con hule, carretas de madera, 27 carretas con los documentos, todos muy bien guardados, que viajaban de noche por precaución para protegerlos,
y le venía acompañando un ejército, que es donde yo quería llegar, un ejército. Y ahora es cuando completo lo que les había dicho al principio. El Archivo General de India son tres cosas al mismo tiempo. Tres. Una es una fuente para la historia, que lo sigue siendo todavía. Otra es un gran tesoro documental. Les voy a dar una cifra. Una carta de Colón está tasada hoy día en 21 millones de euros. El archivo tiene 17 cartas de Colón. 17. Segundo, es un tesoro. Y en tercer lugar, es un símbolo de la historia de España. Eso es lo que se custodia en el Archivo General de India. Por eso el Archivo General de India hoy día tiene 23 guardias de seguridad, más que la delegación del Banco de España que está en Sevilla. Porque ese es el sitio. Y pues este centro, creado con tanto mimo por la Corona de España, el cáncer se los anuncié. Juan Bautista Muñoz, que era un sabio, que era un hombre muy inteligente, pero no sabía de números ni sabía medir. Había más documentos que espacio. Entonces, cuando se fueron a poner los documentos, no cabían. Entonces hubo que llegar a una solución un poco extraña para los archiveros, que había que poner los legajos en doble fila. Entonces, en una banda había unos legajos primero y detrás de esa fila había otros. Si usted quería consultar el de atrás, tenía que sacar primero el de delante. Esa es la razón de que todavía en el día de hoy el Archivo General de India no esté completo. Hay una parte que está todavía en Madrid y otra parte que estaba en Sevilla, pero que ahora mismo ya se ha reunido. En enero lo firmó en presencia de Su Majestad el Rey, se completó el archivo de la Casa de la Contratación. Entonces no cabían los documentos y el archivo pues en esa manera está incompleto. Y así empezó la historia. Únicamente tenía acceso Juan Bautista Muñoz y España no dejaba entrar a nadie. A nadie. Era necesario una autorización del Consejo de Ministros, hasta que llegó el cuarto centenario del descubrimiento de América. El cuarto centenario, que es el primero que realmente España intenta celebrar de una manera más oficial, y entonces va abriendo el archivo poco a poco y empieza a haber expediciones de científicos, de eruditos, de archiveros de varios países europeos, de varios países americanos que van al archivo a consultar los fondos. Yo no les puedo citar todo, pero de memoria me recuerdo a Paso Troncoso, que es de México, a José Torillo Medina, que es de Chile, en fin, a Levillé, que es argentino, una serie de eruditos que se dedican simplemente a copiar y a copiar documentos. Entonces no existía la fotografía, no existía la reproducción, pero España de alguna manera había copado la información, no había abierto la información. Precisamente la primera vez que España hace una apertura de la información fue cuando el cuarto centenario del descubrimiento del Pacífico. Fijaros que estamos en 1913. El Pacífico se descubrió en septiembre del 1513 y en el septiembre de 1913, por primera vez en la historia, el Ministerio Español decide hacer una gran exposición para mostrar al mundo todos los documentos que había sobre la expedición de Vasco Núñez de Balboa. Es la primera vez que el gobierno reconoce que el archivo es propiedad de España, que lo es, propiedad física, pero no la propiedad moral. La propiedad moral es de ustedes y de muchos países como ustedes, que son los verdaderos protagonistas de los documentos. Y entonces a partir de ahí, realmente se empezó a abrir el archivo cada vez más, pero que todo esto fue truncado. Hay una política de archivo, de difusión, de revistas, de publicaciones, que es muy largo de contar aquí. Todo esto fue truncado durante la Guerra Civil Española y solamente se pudo retomar ya en el siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, y especialmente me voy a dedicar a mencionarlo brevemente para no agotar el tiempo que me han concedido, cuando llega precisamente también el quinto centenario. Fijaros que el quinto centenario es 1992, pero 5 años antes
había ocurrido un hecho que para la historia del Archivo General de India tiene una enorme importancia. 1987. Y es que ese año la UNESCO le declaró al Archivo General de India como Patrimonio Mundial. De tal manera que hoy día el Archivo General de India es el único archivo del mundo Patrimonio Mundial de la UNESCO. El único. Y hay otros archivos que lo han intentado y la UNESCO le ha dicho que no, porque es un archivo que es incluso supracontinental. No es que tenga toda la documentación desde el Estrecho de Magallanes, el Estrecho de Nootka, de toda la época colonial, es que tiene la documentación de Asia, es que tiene documentación de más de un continente. Claro, este hecho y la llegada del quinto centenario del año 1992 hizo que el gobierno español tomara conciencia de que realmente tenía esa obligación moral con el mundo de abrir el archivo de una manera mucho más general. Y ahí tuvo una participación extraordinaria Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que fue el que lideró esa alianza tan fantástica que ocurrió entre el Ministerio de Cultura, responsable del archivo, IBM España, responsable de la informatización, y la Fundación Areces, que no les dirá nada, pero si les digo que es el Corte Inglés, quizá conozcan lo que es el Corte Inglés. Y esas tres instituciones se pusieron de acuerdo bajo el patronazgo real y tuvieron un presupuesto del año 87 de 3.000 millones de pesetas, que antes, charlando con el director don Roberto Casá, pues no sabemos calcular, a lo mejor Genaro sabe calcular la cifra que era 3.000 millones de pesetas, pero les aseguro que nunca en el mundo ha habido un archivo que ha dispuesto de tanta cantidad de dinero. Jamás. Había 30 personas. 18 millones de qué? De euros. 18 millones de euros. 18 millones de euros. Pero fíjense, una cosa que me gustaría destacar. Todo el mundo piensa que se digitalizaba para la difusión en Internet, pero es que en el año 87 no existía Internet comercial. Lo conocían los ejércitos de los Estados Unidos, pero no los ciudadanos europeos. ¿Por qué se digitalizaban los documentos? Esta es una idea que también me gustaría transmitirle, la importancia de la digitalización de los documentos del Archivo General de India es para su protección. Para su protección. Se digitaliza para protegerlo. O sea, o dicho de otra manera, todos los documentos digitalizados no se pueden consultar los originales, sino hay que consultarlos mediante la copia digital. Al principio, como no había internet, pues los documentos se hicieron en discos y usted llegaba y pedía un legajo y le daban el disco que usted metía en su ordenador o en el sistema que fuera y usted lo veía en la pantalla, pero no le dejaban ver el original, que es lo que mismo que ocurre hoy día. Hoy día, antes le estaba dando la cifra, el archivo tiene 100 millones de páginas, de las cuales 13 millones están digitalizadas. Si usted va al archivo y pide un legajo que está digitalizado, se ponga como se ponga, no se lo van a dejar consultar. Se ponga como se ponga. O sea, es imposible. Salvo los planos, que los planos, efectivamente, cuando se le aplica el zoom, los planos a veces no se lee bien y se permite de manera excepcional consultar el plano. Para protegerlo, está demostrado. Había legajo que se estudió y en 3 años se habían consultado 200 veces. Usted coge, esto es fácil de demostrar, usted coge un libro de un niño cuando empieza el colegio y cuando termina el colegio, el libro está destrozado. Pues claro, un investigador que sale de celular y está pasando páginas con la mantequilla, con todo el café, con todo esto, pues los documentos se estropean. Pero la visión era esa, la visión era exclusivamente poder proteger los documentos. Cuando llega Internet se hizo un sistema que era AER, Archivos Españoles de Red. Entonces se hizo un sistema que se permitía el acceso en línea. Se hizo un experimento con una universidad de los Estados Unidos, que fue la primera que pudo consultar los documentos directamente en línea desde Estados Unidos, pero comprendieron que aquello no podía quedarse allí. Entonces eso se exportó
hasta que se llegó al programa PARES, y yo les recomiendo que el que no lo conozca lo utilice. El programa PARES es un programa no solamente del Archivo de Indias, es un programa de todo el Estado español para todos los archivos del Estado. O sea, el Histórico Nacional, el Histórico Corona de Aragón, Simancas, India, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí se van volcando todas las imágenes en 3 niveles. Puede haber documentos, o sea, fichas descriptivas sin imágenes. Puede haber también, se puede dar el caso que haya imágenes sin ficha descriptiva, pero el objetivo es que haya imágenes con ficha descriptiva. Por ejemplo, imágenes sin ficha, los registros cedularios de México. El registro cedulario es la copia de todos los documentos que España mandaba a América. Eso se digitalizó, se colgó de internet, ustedes lo pueden leer echándose al coleto página y página, pero no puede encontrar un documento concreto porque no hay ficha descriptiva en PARES, sino que tiene que ver hoja a hoja. Ahora, como el archivo está trabajando en el 5º centenario de la llegada a Tenochtitlán, pues se está describiendo documento a documento. De tal manera que hay imágenes y documentos. Bien, este es el gran objetivo. Por eso, en esta política del gobierno español, una política extraordinariamente generosa, España está haciendo el esfuerzo de poner 100 millones de páginas con las descripciones correspondientes a disposición de toda la comunidad científica internacional de manera libre y gratuita. Ese es el objetivo. Y ese objetivo nunca se ha parado. Es decir, yo le he contado que en el año 87 había 30 personas digitalizando y ahora mismo hay 2. Pero 2 no quiere decir pararse. O sea, que el barco va andando, lo que pasa es que tardaremos, yo calculo que de 200 o 300 años al ritmo que vamos. No, pero le he hecho este chiste, ¿saben rico que sí? Le he hecho este chiste para comprender la importancia de lo que estamos celebrando hoy. Ya habíamos tenido algún antecedente, claro. Por ejemplo, en la Universidad de Oporto, el archivo tiene 40 legajos extraordinariamente importantes sobre el comercio de esclavos. Entonces, la Universidad de Oporto decidió financiar la digitalización de esos legajos. Pero fíjense que España ha abierto la posibilidad de que otras instituciones cofinancien, siempre con el siguiente requisito, que me gustaría que ustedes lo comprendieran. España tiene un portal oficial que es PARES. España no tiene inconveniente que Santo Domingo o la Universidad de Oporto digitalicen los fondos correspondientes a esa, por ejemplo, en el caso de Oporto, los legajos de esclavos, en el caso de Santo Domingo, toda la documentación de Santo Domingo. Pero la única condición que pone el gobierno español es que antes de que estén en el portal o en el sitio que el país decida, donde se debe de consultar en su propio país, antes, aunque sea un minuto antes, tiene que estar en el portal PARES. O sea, de tal manera que no puede haber documentos del Archivo General de India, sea del país que sea, que estén en un portal distinto que no sea PARES. Ahora, también lo puedo decir de la otra manera. El gobierno español no tiene inconveniente en que todos los documentos que estén en PARES estén en un portal a disposición directa de cada país con las condiciones igualmente de gratuidad. Porque no puede ser que España haga el favor de estar haciendo el esfuerzo de difundir gratuita y libremente a todo el mundo, a toda la comunidad científica, unos fondos para que después la Universidad de Oporto quiera cobrar por consultar los documentos de los esclavos en el portal de la Universidad de Oporto. Sería una política un poco contradictoria. Por eso, cuando el gobierno dominicano, a través del embajador, mostró el interés, pues bueno, para el Archivo de India ha sido realmente un día muy importante, porque además nos abre una gran puerta de trabajo y de colaboración con los Estados Unidos, con la Universidad de Berlín, que también ha mostrado interés, con lo que hemos hecho con Taiwán, en fin, una enorme posibilidad. Porque ya les digo, por eso ahora pensarán, ¿por qué les he dicho lo de los 300 años? Porque los 300 años
no va a llegar. Estoy convencido que lo vamos a terminar antes porque vamos a conseguir, gracias a esa colaboración de personas que tienen verdaderamente interés, porque si hay alguien que tiene interés en la historia de Santo Domingo, me imagino que son ustedes. Y ya les aseguro que gracias a BINFRA, gracias a Genaro, al Archivo Nacional, al embajador y al Ministerio de Cultura, y como no, también lo digo, a los funcionarios del Archivo de India, todos ustedes van a poder contar con miles y miles y miles de imágenes, con documentos verdaderamente bien organizados a disposición de todos los investigadores. Por lo tanto, la responsabilidad de escribir una historia documentada, que era lo que quería el rey Carlos III, ya no está en manos de leer a Bartolomé de las Casas, está en manos de que ustedes sean capaces de leer, entender y disfrutar de los documentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Rabino Martín. Vamos ahora a dedicar unos minutos a preguntas en caso de que alguien del público tenga alguna duda que quiera expresarle al licenciado. En caso de ser así, por favor, levante la mano para alcanzarle el micrófono. Sí. Okay. Quizás por el conocimiento mío, pero siempre vinculé el Archivo de India a la Casa de Contratación de Sevilla, que acumuló documentos en esas negociaciones que se hacían con América. ¿Hay también esos documentos o hay una relación con esa casa de contratación? Bueno, como Genaro me ha quitado el tiempo para hablar, y ahora usted me lo da, porque yo lo voy a resumir de una manera brevísima cuál es el contenido, que parece difícil, pero esto lo voy a hacer. El archivo tiene 4 grandes bloques. América se gobernó con una institución que se llamaba el Consejo de Indias, una institución colegial. O sea, el rey gobernaba, pero debajo no había una persona, sino había un grupo de personas que lo asesoraba con lo que se llama la consulta. El rey dice, yo tengo que nombrar un virrey de México. Y el consejo le decía, majestad, fulano, zutano y perengano. Y el rey decía, zutano. Y entonces firmaba, le ponían a la firma el decreto de zutano. Consejo de India es la clave. Y tenía 3 secciones, que es gobierno, contaduría y justicia. El consejo era el Tribunal Supremo de todos los pleitos de América. Si usted tenía un pleito y usted tenía dinero y quería pleitear, al final acababa en Madrid pleiteando. Las contadurías es que desde Madrid se revisaban todas las cuentas de todas las cajas reales. Esto me iba a decir una palabrota, que en España somos muy dados a decir palabrotas, pero vamos, por respeto no la digo. Que leerse las cajas reales tiene... porque eso es cuenta. Pero es una información extraordinaria. Le voy a poner un ejemplo. Las cajas reales de Filipinas es la única fuente que hay en el mundo para ver el comercio de porcelana y de seda desde China hasta España. Las cajas reales. Pero claro, hay que leerse las cajas reales con la letra del siglo XVI. Y el tercero es gobierno. Y gobierno es todo lo que no era lo otro. Eran los nombramientos, economía, ejército, fortificación, porque la gran importancia del archivo es que no es una materia. El archivo, por ejemplo, tiene la mayor información sobre las monjas, porque el rey era el patrono de la iglesia, y el rey nombraba a las monjas, y quitaba a las monjas, y los pleitos de las monjas los decidía el rey. Y igual la minería, o sea, que abarca a todas las materias. Entonces, España decide, el gobierno de Madrid decide organizar todos el sistema archivístico con arreglo a las audiencias. Entonces, la audiencia primera, Santo Domingo. Por eso es la audiencia más importante. Los fondos más importantes, los más antiguos, están en la audiencia de Santo Domingo. Y después, todas las audiencias que se fue creando sobre América, que es la base de los países actuales. Yo les digo los títulos de las audiencias tal y como están en el Archivo de India, y ustedes reconocerán las capitales de los países actuales. Pues usted ve Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santo Domingo, México, bueno, Lima,
son los países actuales. Y cuando había un documento que no se podía encajar en ninguna de las audiencias, hicieron una cosa bastante curiosa y bastante original. Crearon una sección que se llamaba indiferente general, que era un documento que le afectaba a más de una audiencia. Si el rey mandaba una carta que iba a la audiencia de Santo Domingo y a la audiencia de Charcas, como para no ponerla en una o en otra, la ponían en indiferente general. Esto es el Consejo de India, fundamental. Cuando llegaron los Borbones, reformaron la administración y dijeron no, los consejos no, un ministro, crearon el secretario de Estado de Indias, segunda institución. Primero el Consejo, después el secretario de Estado de Indias. Y la tercera, importantísima, es la Casa de la Contratación. Y la pregunta era muy oportuna porque hay que aclarar de una vez por todas. La Casa de la Contratación es el primer organismo que se creó. Cuando España llega a América, el gran problema es que no sabía qué es lo que era. ¿Cómo va a crear un Consejo de Indias si no sabía lo que era? Pero sí sabía que había un comercio. Y lo primero que hizo fue, en 1503, en vida de Colón, la corona dijo, no, esto lo controlo yo. Y crea en Sevilla la Casa de la Contratación, que tenía como misión controlar todos los barcos de ida y de venida, toda la plata de ida y de venida, todas las mercancías de ida y de venida y todos los pasajeros de ida y de venida. Esa es la Casa de la Contratación, el primer gran organismo. Cuando se llega a Tenochtitlán y España vio que aquello era una cosa inmensa, porque al principio se equivocaba, donde creía que era una isla, era una península, cuando creía que una península era un continente, nadie sabía, porque Colón se murió sin saber lo que estaba, de dónde estaba, no sabe dónde estaba. Tenía una idea, y usted ve los planos, y dice, pero aquí falta Chile, ¿no? Si Chile no se había conocido, el otro, aquí falta tal cosa, no, es que eso tampoco se sabía lo que era. Entonces, la Casa de la Contratación es la fuente más importante para la historia del tráfico comercial con América y para la historia de la Marina. Pero hay un cuarto archivo. He dicho el Consejo, he dicho la Secretaría de India, he dicho la Casa de Contratación y el último son los consulados. Y en esto Carlos III y Gálvez fueron muy inteligentes, porque dijeron, no, América también es el comercio, los comerciantes de Sevilla y los comerciantes de Cádiz. Fíjense si es tan moderno lo que pensó el rey, que los archiveros de Indias, hasta finales del siglo XIX, no querían que entraran en el archivo los documentos del consulado, porque decía que los documentos del consulado no guardaban relación con la historia de América. Pensaban que todo el suministro de productos a América no era historia de América, lo cual era un auténtico error. Y les contaba que en enero de este año se ha firmado por fin 500 legajos de la Casa de la Contratación del Consulado de Sevilla, que estaban todavía en la Cámara de Comercio. El rey en persona ha presidido el traslado de esos documentos al archivo de India. Recordarán lo que les he dicho, que el archivo de India es el símbolo de la historia, un símbolo de la historia de España. ¿Cómo es posible que un rey venga a un archivo simplemente para hacer la entrega de 500 legajos? ¿Se da cuenta? Es que no son 500 legajos, es una cosa mucho más importante. Ahí está una historia que nos guste o no nos guste, es justamente lo que les he dicho, es historia. No, hay otro allí. Tú no, pues yo dije, tú que tienes sueño. Sí, buen día, Leonelis Cueva, encargado del Archivo Central de la CDE. Ante todo, felicitarle por tan magistral conferencia y hacer extensivas las felicitaciones al Archivo General de la Nación, en la persona del doctor Roberto Casa. Con estas explicaciones me alberga una pequeña confusión, y era que hasta hoy entendíamos que el proyecto expedicionario que dio al traste con el descubrimiento de América había partido de Puerto Viejo de Moguer, que era donde se habían construido las naves expedicionarias, pero le escuché decir que había sido en Sevilla, pero mencionó usted otro puerto. No, yo le dije que Colón precisamente no había salido de Sevilla. Yo he dicho que Colón no salió de Sevilla, y a pesar de todo, el rey quiso poner el monopolio en Sevilla, pero hay unas medidas muy claras.
Colón salió de Cádiz, de Sanlúcar, de Moguer. ¿Por qué se eligió un puerto interior? Porque desde el principio la corona, cuando vio la presencia del oro, de la plata, de las piedras preciosas, pues claro, quiso tener un beneficio económico. Ustedes saben que de todo el oro y todo el oro que se transportó a España, el 20%, el quinto era del rey. Entonces el rey quiso ponerlo en un puerto interior. Un puerto interior significa que estaba más protegido contra los piratas y contra los ataques y contra el contrabando, que los contrabandistas son más piratas que los piratas. Ese es el gran problema. Y entonces, fíjese que en Cádiz lo han atacado los ingleses 3 veces. En época de Felipe II, Cádiz estuvo ocupada por los ingleses 15 días. Sevilla jamás, porque Sevilla es un puerto interior, no es difícil de controlar. Luego el monopolio se puso en la ciudad de Sevilla exclusivamente por motivos de seguridad y por motivos de beneficio de la corona, sabiendo que no era buen puerto. Teniendo en cuenta que cerca está el puerto de Cádiz y todavía más cerca el puerto de Huelva. Pero el archivo de la casa conserva, curiosamente el archivo de la casa conserva toda la documentación, pero no de Colón. Porque piensen ustedes que Colón, el archivo de los documentos que yo les he citado de Colón, eran de la familia. Piensen que las expediciones de Colón era un asunto particular directamente entre la corona y Colón. Los documentos que tiene el archivo de Colón son porque se los compró al descendiente de Colón. Si no, el archivo no tendría ni un solo documento de Colón. Porque fíjense que Colón, cuando muere Colón, lo único que estaba aquí ahora era la Casa de la Contratación. Lo que se conocía de América lo gobernaba el Consejo de Castilla. Fue en el año 1523 cuando el rey comprendió que era imposible que el Consejo de Castilla pudiera administrar unos territorios tan grandes, creciendo y tan lejanos. Porque el gran problema de todo el Imperio Español era la lejanía. O sea, nunca había habido, ni siquiera en la época de Filipo el Grande de Grecia, la tanta distancia entre una metrópoli y un régimen colonial. Entonces, por eso el archivo tiene esa enorme información de planos, porque desde el Consejo de India estaban constantemente pidiéndole a las autoridades indianas: mándennos información, porque usted está explicando que el volcán ha reventado, pero no sabemos qué, porque en España no hay volcanes, bueno, ahí en las Canarias. Y entonces mandan un dibujito de cómo el volcán reventó, mandan dibujos de cómo eran las minas, ¿no? Los planos de las minas. Y hay una información gráfica que le quiero insistir en ello, porque el gran problema es el de la información. Hay un libro del profesor Brendeck de la Universidad de Múnich extraordinariamente importante, que era que el gran problema de toda la administración española era un problema de información. Se tomaban medidas que no se conocían, que no se sabían. Gobernó América personas que nunca habían estado. Por eso todo el sistema era con las cartas. Todo el sistema, y por eso, claro, lo único que tenemos nosotros es la información. Claro, hay mucha gente que dice: es que las cartas en los documentos no está toda la verdad. Y dice: sí, pero es que no hay otra. O aparece Colón y nos cuenta lo que era, o nosotros no tenemos que fiar de los documentos, porque lo otro sería puramente imaginación. Claro, las casas dijo: en Cuba los españoles mataron a 9 o yo no sé cuántos millones de personas. Pues las casas no llevó el control uno a uno. ¿Nos fiamos de lo que dicen las casas? ¿Hay documentos que dicen lo contrario? Bueno, disculpen, pero es que yo soy andaluz y hablo mucho, que no debo. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta más? Ahí. Sí. Usted hablaba Usted explicaba sobre que las informaciones custodiadas en el Archivo General de Indias no eran de acceso al público, bueno, hasta ayer, el 5º centenario. Entonces me surge la pregunta: ¿cómo se pudo controlar eso? O sea, ¿cómo ustedes enfrentaron esta parte de que las personas no tenían acceso a esta información
hasta ese tiempo. No lo he entendido. Sí. ¿Que no lo he entendido? Perdón, sí, usted explicaba de que las informaciones custodiadas en el Archivo General de Indias no fueron de acceso al público hasta mucho tiempo después. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes pudieron controlar esta parte? O sea, ¿cómo enfrentaron cuando las personas buscaban la información? No, yo le he dicho que la apertura al público no empezó en el 5º centenario, empezó en el 4º centenario, 1892. Entonces España abrió al público y ya le digo, expediciones científicas. Me parece que Toribio Medina, Paseo Troncoso, Levillier, estuvieron años investigando y tenían equipos de personas copiando y copiando, y de hecho todavía en algunos países hay colecciones documentales de copias de documentos hechos por eruditos de cada país. Lo que pasa es que, claro, pues Argentina, que era muy rico entonces, tiene más presencia de investigadores que El Salvador, o que con un país, o hay, no sé, un país más pobre o con menos posibilidades. Pero desde el 4º centenario sí ha habido. Lo que pasa es que era imposible que hubiera un acceso general, porque Sevilla está lejos, o lo que está lejos es esto, como ustedes quieran, está lejos. Y claro que es lo que pasa hoy día. Miren, en el Archivo General de Indias yo llevo 6 años, y en los 6 años, en la sala de lectura caben 40 personas. No ha habido ni un solo día que haya habido más españoles que extranjeros. Ni un solo día. Y ahora, si usted pone la lista de los países investigadores, coincide con el Producto Interior Bruto. Usted coge, ¿quiénes son los que investigan? Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón. Claro, lo que le he dicho, pues países centroamericanos, pues a lo mejor hay uno cada 10 años, pero no tienen las mismas posibilidades. Pero, claro, esto se acabará el día que todo esté en Internet. Es que esto se acabará. Ya dependerá de ustedes que no tengan que aprender inglés para leer la historia de Santo Domingo. No le echen las culpas al Archivo de Indias. Cuando ustedes tengan los documentos en Internet, lo que tienen es que sentarse delante y perder la vista de los documentos. Pero vamos, le digo una cosa, y con esto me gustaría que ustedes se llevaran esta idea. En el mundo, hoy día, no existe ninguna política cultural de archivos que no pase por la difusión de los documentos en Internet. O sea, usted va mirando y todos los países del mundo tienen una política difusora de los documentos. O sea, esto de que creía Felipe II que esto es mío y mío y mío y esto no lo ve nadie, esto no puede ser. Esto es una visión arcaica, porque esos documentos ni afectan a la seguridad del Estado, ni afectan a la intimidad de las personas, y los documentos son libres y gratuitos. Les voy a poner, y ya con esto ya no hablo más, cosa difícil, pero por lo menos se lo he prometido. Hay unos documentos en el archivo que son, vamos, objeto de toda polémica, que son los famosos hundimientos de barcos. Entonces, usted sabe que España tiene una polémica enorme porque hay barcos hundidos. España dice que lo que traen los barcos es suyo. Ahora mismo el gobierno colombiano dice que lo que traen los barcos es de Colombia, el otro de México dice que son los de México. Entonces España se planteó quitar los documentos de la consulta. Hubo un proyecto, una propuesta. Son 1.600 expedientes de barcos durante 3 siglos. Y el Archivo de India informó negativamente, y fue lo que prevaleció. Los documentos están al servicio de la investigación histórica. Y están al público. O sea que la política del archivo nunca ha sido restringir el acceso de las personas. Otra cosa es que las personas no tengan capacidad económica para acceder. Eso es otro. Bueno, pues muchísimas gracias. No queremos finalizar este acto protocolar sin antes agradecerle a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. También al señor Carlos Ruiz, director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, al arquitecto Pablo Ojeda y a nuestro invitado,
el licenciado Manuel Rabina Martín, que esta noche también estará con nosotros aquí a las 7 de la noche con la conferencia Los documentos de la expedición de Magallanes, el Cana. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.